Muchas gracias. Damos inicio a esta exposición. Somos la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN. Estamos acá con una presentación que cumple con las normas de lectura fácil para la accesibilidad cognitiva. Ese es el símbolo que ven allá en el extremo de esta lámina, y es algo muy importante porque nuestro trabajo tiene que ver con personas con discapacidad, neurodivergentes y también personas que ejercen las labores de cuidado. Y a eso venimos. Justamente el nombre de nuestra exposición tiene que ver con solicitar el reconocimiento constitucional de la discapacidad, neurodivergencia y derecho al cuidado, temáticas que en el actual anteproyecto de constitución no están incorporadas, no están mencionadas. La siguiente lámina, por favor. Entonces, contarles que somos la Fundación FUAN, así se nos conoce. Somos una fundación que buscamos aportar en construir una cultura de conocimiento y de valoración, ¿cierto?, del autismo, de la neurodivergencia y de la neurodiversidad. Estamos conformadas por 8 cofundadoras. Acá me acompaña Vanessa Kreisel. Ella es de profesión fonoaudióloga, además es madre de 2 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. En la fundación, bueno, tenemos 2 doctoras académicas, madres cuidadoras, ¿cierto? Una compañera que es Aileen Falk, ella es autista, yo también soy autista y en lo personal tengo 5 hijos, 3 de ellos también autistas. Así es que bueno, todo esto también hay motivaciones, ¿cierto?, de nuestro mundo personal que nos llevan a estar participando también en la fundación. Podemos avanzar, por favor. Y bueno, como nos decíamos, traemos esta temática de solicitar este reconocimiento constitucional. La siguiente, por favor. ¿Y por qué? Porque creemos en una sociedad que promueve, valora los derechos de las personas con discapacidad y neurodivergentes. Para seguir avanzando en estos contenidos, va a continuar mi compañera Vanessa, después continúo yo. Buenos días a todas, a todos, a todas. Aquí continuando con la presentación. Entonces, la siguiente, por favor, gracias. El concepto de neurodivergencia, ¿cierto?, que hace referencia a los estilos de procesamiento cognitivo diversos que hay en la diversidad humana. En este caso hablamos de neurodiversidad, pero dentro del grupo de neurodiversidad hay personas que presentan un estilo cognitivo diferente, que se aleja un poco de lo que culturalmente es aceptado o se considera como norma. Y ahí está la neurodivergencia, ¿cierto? Y dentro de eso está también la neurodivergencia del espectro autista, producto de la normal diversidad neurológica del ser humano. Asimismo, bueno, la nueva constitución, lo que queremos o creemos es que debiese incorporar la mirada y la voz de las personas con discapacidad desde el modelo de ciudadanía, de calidad de vida y de derechos humanos. La siguiente, por favor. A través de la implementación de políticas públicas, ¿cierto?, integrales y multisectoriales, que protejan a lo largo del ciclo de vida, del curso de vida, los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de todos y todas las personas. Aquí tenemos en cuenta también que nos gustaría que todos los derechos, ¿cierto?, que se aborden en esta Constitución hacia las personas en situación de discapacidad y neurodivergente consideren las 8 dimensiones de calidad de vida. Aquí nosotros nos acoplamos a estos referentes que son Miguel Ángel Verdugo y Robert Sala, que hacen referencia a que para que exista una vida de calidad o calidad de vida, al menos estos 8 constructos tienen que estar presentes: el desarrollo personal, el bienestar material, el bienestar físico, el bienestar emocional, la autodeterminación, los derechos, la inclusión social, las relaciones interpersonales. Y que muchas veces solamente se le da mucho énfasis al desarrollo personal con las escuelas, ¿cierto?, habilidades académicas, cognitivas, pero hay una serie de otras dimensiones de la vida de una persona que todavía falta mucho ahondar y que no hay políticas públicas o hay escasas políticas públicas, como por ejemplo la vida adulta, la vida laboral, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la inclusión real, ¿cierto?, que incluye el participar y el contribuir, no solamente estar entre pares. Aquí tenemos el relato de nuestra querida compañera del FUAN, Aileen Falk, mujer autista, estudiante de la Universidad de Valparaíso. Dice: yo soy autista y esa es mi esencia. No quiero
que me mires con compasión ni desagrado por mi condición. Yo quiero que me trates como un par, como un igual, como un sujeto de derecho. Si todos aceptáramos la neurodiversidad como un hecho y que todos somos diferentes, dice, créanme que la brecha entre neurodiversos y neurotípicos no existiría y estaríamos en un mundo mejor. Debemos cambiar entonces el paradigma desde un enfoque centrado en el déficit, que viene muy de la mano del modelo biomédico, ¿cierto? Y pasar, que este modelo es muy capacitista, centrado en las capacidades, ¿cierto? Y pasar a otro modelo, que es el modelo de ciudadanía, ¿cierto? Centrado en la persona, donde el ciudadano, la persona es un sujeto de derecho y para que alcance su vida plena y una calidad, ¿cierto? Que promueven la autodeterminación, incluyendo no solo la participación, sino que también la contribución que pueden ejercer las personas en situación de discapacidad, los colectivos neurodivergentes, en las políticas públicas, cambios en los entornos y en las actividades, que sea escuchada su voz y que puedan contribuir en la política también, ¿cierto? Y teniendo claro que quien toma las decisiones en su vida es la propia persona, con apoyo de su círculo cercano. Ahí dice, yo puedo, nosotros podemos, ¿cierto? No dejar a nadie atrás. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad surge en el año 2006 y Chile ratifica este tratado internacional en el año 2008. Por lo tanto, Chile se compromete a cumplir y a llevar a cabo, ¿cierto?, estos derechos. Y vemos que todavía muchos de ellos están siendo vulnerados. Por otro lado, dice, esa convención tiene como objetivo promover el goce pleno y garantizar las condiciones de igualdad en derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, en Chile las limitaciones al ejercicio de la autodeterminación se evidencian en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, a continuación, sí. En el caso de la ciudadanía con discapacidad y neurodivergencia, dice el sector de la población que ha sido históricamente invisibilizado. Por ejemplo, y con esto termino esta primera parte, no existe aún un catastro de personas autistas en Chile, ¿verdad? Se está a la espera del primer tamizaje con la ley que salió recientemente, que es la 21.545, Ley TEA, Ley de Autismo, ¿verdad? Y existen, imagínense, 3.291.602 personas en condición de discapacidad o en situación de discapacidad, pero esta cifra no considera la ciudadanía autista. Y el único estudio de prevalencia que se hizo en Chile por Yáñez y colaboradores, ¿cierto?, habla de 1 en cada 51 personas. O sea que podría superar las 100.000 personas autistas en nuestro país, que es una cifra considerable, ¿verdad? Y a continuación los dejo con mi compañera para que pueda continuar. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Gracias, seguimos, sí, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos en Chile actualmente? Que hasta la fecha no contamos con política pública multisectorial, interseccional e integral, que sería como el ideal de política pública, ¿cierto?, que tuviéramos en el país, que aborde las necesidades y apoyos de personas con discapacidad, de personas neurodivergentes y de personas que ejercen el rol del cuidado durante toda su vida, ¿cierto? No nos sirve focalizar en ciertos momentos de la vida, sino que se necesita para todo el ciclo vital, por favor. ¿Y para qué? Para que garanticen sus derechos, por ejemplo, a la educación, a la accesibilidad de todo tipo, cognitiva, física, sensorial, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la cultura, la capacidad jurídica, derechos sexuales reproductivos, solo por nombrar algunos de los derechos que están consignados en el catálogo de derechos fundamentales, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que vamos dejando a las personas con discapacidad y neurodivergentes y a sus familias, ¿cierto?, desprotegidas, con la responsabilidad de apoyar a sus hijas, hijos e hijes como les sea posible, viviendo, y como decimos nosotros en la Fundación FUAN, sobreviviendo a la desigualdad por sobre la desigualdad. Entonces asistimos a un estado, y esto nos parece muy preocupante, y por eso solicitamos que estas temáticas, discapacidad,
personas con discapacidad, personas neurodivergentes y el derecho al cuidado se incorporen en el anteproyecto de constitución, porque hasta la fecha asistimos a un Estado que ha actuado y que sigue actuando en ignorancia deliberada permanente, permitiendo la existencia de vulneración de derechos fundamentales y la instalación de permanentes barreras de exclusión que vivimos y que confrontamos a diario, ¿cierto? Eso es algo que sabemos, personas autistas con discapacidad. Por favor. Solo por citar algunos ejemplos, porque aquí podríamos citar decenas, si que no cientos de ejemplos de vulneración de derechos. Hay ausencia de establecimientos educacionales que brinden apoyos especializados. Esto lo saben las familias que van peregrinando de un establecimiento educacional a otro, buscando apoyo especializado para garantizar el derecho de educación de sus hijos. Diagnóstico, terapias y apoyos deben ser financiados por las propias personas y familias. Sabemos que con creces un apoyo multiterapia para una persona va a superar con creces un sueldo mínimo, por lo tanto, esa es otra barrera de exclusión. No existe desde el Estado políticas, planes y programas de empleo con apoyo para personas con discapacidad, por eso que también la evaluación de la ley de inclusión laboral es tan deficitaria en ese sentido. No existen peritajes especializados, por ejemplo, en discapacidad y neurodivergencia en el sistema judicial. Eso también precariza, ¿cierto?, a las personas con discapacidad y neurodivergente respecto de cómo es su acceso al derecho a la justicia. No se reconoce el rol del cuidado que ejercen personas con discapacidad neurodivergente respecto de pares. Yo soy madre autista, yo cuido a hijos autistas. ¿Dónde está el derecho al cuidado de personas con discapacidad que están cuidando a otras personas con discapacidad? Es una dimensión que tenemos que empezar también a abordar como país. Aún se realizan prácticas aberrantes en personas con discapacidad, como la interdicción, que es algo que existe en la actual Constitución que nos rige como país, y la esterilización forzada, solo por nombrar algunas. Por favor. Entonces, es imprescindible un nuevo pacto social que considere una forma de convivencia democrática a partir de nuestras valiosas diferencias, para dejar atrás esta oscura etapa de vulneración de derechos. No hay nada negativo en que seamos diferentes, al revés, es una posibilidad de enriquecernos como sociedad y tenemos que abordar eso de una manera positiva. ¿Sí? No podemos normalizar la exclusión y no podemos normalizar el no tener derechos, porque así han estado sobreviviendo la desigualdad por sobre la desigualdad millones de personas en Chile hasta la fecha. ¿Sí? Somos parte de un problema histórico de discriminación y de vulneración de derechos estructural que entonces como país debiésemos reconocer. Estamos ante una oportunidad histórica que nos brinda el actual proceso constituyente para fortalecer nuestra democracia sin exclusiones. Es algo que se lo debemos no solamente a las generaciones actuales, sino que también a las generaciones pasadas. Hay toda una posibilidad también de entendernos como país y reconocemos que hubo personas que fallecieron, por ejemplo, en la exclusión, en el abandono de esta desigualdad, y es algo que también tenemos que abordar respecto de esta oportunidad que nos brinda el proceso constituyente. Y por supuesto que lo tenemos que hacer por el presente y el futuro que merecemos habitar y porque es un derecho de todas y de todos vivir una vida plena que valga la pena ser vivida, una vida con propósito, porque a eso venimos todos al mundo y no tenemos por qué dejar a personas en exclusión respecto de eso, que finalmente tiene que ver con dignidad humana. Entonces, como decíamos, que para nosotros hay una señal importante en este proceso constituyente. El camino hasta el momento ha sido demasiado duro, demasiado difícil. Entonces, en este anteproyecto consideramos que se debiese incorporar el reconocimiento de personas con discapacidad y neurodivergentes, avanzando de manera decidida a garantizar como sociedad y Estado el ejercicio pleno de ciudadanía de las personas autistas y neurodivergentes y con discapacidad. Entonces, estimado Consejo, les pedimos que consideren esta petición como una reflexión que sea además una perspectiva transversal, ¿cierto? No solamente en el catálogo de derechos, sino que para toda la discusión constituyente, ¿sí? Porque en definitiva debemos propiciar y garantizar como sociedad y Estado las mejores condiciones para una vida plena, ¿cierto?, que valga la pena ser vivida. En que podamos elegir y convivir desde nuestras legítimas diferencias que nos nutren y enriquecen para un presente y un futuro transformador. ¿Somos todos iguales ante la ley? Sí, pero al mismo tiempo somos todos diferentes como personas. Y la diferencia en condiciones de igualdad, esto lo decimos siempre en la Fundación FUANS, consideramos que hace posible y además fortalece la democracia. Ahora, muy brevemente, nosotros en la primera etapa del proceso constituyente, junto a 14 agrupaciones, colectivos y fundaciones de Chile, elaboramos durante 6 meses diálogos constituyentes, cabildos, y generamos un libro digital con la colaboración de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Valparaíso, donde se resumen propuestas, reflexiones y demandas fruto de estos diálogos y cabildos que organizamos como FUAN junto a estas 14 agrupaciones,
agrupaciones que además están conformadas por personas de destacada larga trayectoria en derechos humanos, discapacidad, neurodivergencia, a quien nuevamente agradecemos esta participación. Nosotros en este momento traemos el link del libro digital y lo queremos entregar para que a su vez, a través de esta audiencia pública, llegue al Consejo Constitucional para aportar al debate constituyente actual. Por favor. Entonces, con la entrega de este libro, en la actual etapa del proceso constituyente, esperamos aportar y nutrir los debates del Consejo en materias de discapacidad, neurodivergencia, solidaridad e integración plena, que es como queremos que pudiésemos avanzar como sociedad. Así que eso, les agradecemos mucho su atención, muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega ahora del link digital como para cerrar este proceso de audiencia pública. Muy amable. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias.